Nosotros somos Líricamente Hablando. Y así mis temores reconocí, los enfrenté y los pude dormir. Los puedo nombrar y los puedo ver, les puedo hablar y los puedo oír. Julie, ¿cómo estás? Hola David, ¿bien y tú? Bien. ¿Qué gran canción tenemos el día de hoy? Me encanta, me encanta. Sin querer decir que las anteriores no sean muy buenas, esta es una de mis favoritas por su contexto lírico, por el mismo grupo, por el amor que le he aprendido a tener durante todos estos años desde que los conocí por allá en Radioactiva y después los vi en un Rock al Parque. El día de hoy tenemos al Cuarteto de Nos. Con su canción Nombres. Claro que sí. Antes de cualquier otra cosa, los invitamos a que nos puedan enviar sus audios, ya sea por WhatsApp, ya sea por Spotify. No sé si por YouTube se pueda, creo que por YouTube no permite enviar audios, pero por Spotify sí permite enviar audios, donde ustedes nos digan, nosotros somos Líricamente Hablando, para poderlos incluir dentro de nuestra intro. Entonces, retomando, esta es una canción de el grupo llamado El Cuarteto de Nos, una fecha de lanzamiento del 2017 de un álbum llamado Apocalipsis Zombie. Rápidamente, el Cuarteto de Nos es una banda de rock uruguaya formada en Montevideo en 1984. O sea, tiene un montón de años, ¿cierto? Sí. Inicialmente integrada por el cantante y guitarrista Roberto Muso, el bajista y corista Santiago Tabela, el baterista Álvaro Pintos, el guitarrista y corista Gustavo Antuña y el tecladista Santiago Marrero. Hicieron su debut en el 84 con el lanzamiento del álbum Split Alberto Wolf y El Cuarteto de Nos, en colaboración con el músico uruguayo Alberto Wolf. A partir del 87 comenzaron a realizar su primer álbum en solitario, Soy una arveja, donde el ambiente se centraba en una ciudad imaginaria llamada Tajo, ciudad creada por los hermanos Roberto y Ricardo Muso. Ellos dos estaban inicialmente en la banda. Son hermanos, ¿no? Ah, ok. Ellos indican que mucho de lo que escriben va directamente relacionado con esa ciudad imaginaria que crearon. Después de un punto de vista creativo, pues yo puedo pensar que es un lugar donde tú también puedes ser desdibujado de una forma actual y puedes realizar nuevos trazos y matices de cómo quisieras ser, ¿no? Empiezas a construir una ciudad en tu mente sobre cualquier cosa y sobre esta ciudad que creas vas a empezar a desglosar tus canciones. Se me hace muy ingenioso para tener mucha más imaginación sobre de lo que yo quiera y pueda escribir. Total. Avanzando en la historia, el polémico Cortamambo del 2000, es un álbum, siguió con temas políticamente incorrectos, a la vez marcaban un humor negro. Durante este periodo, Ricardo, el hermano del vocalista Roberto, se retiró momentáneamente debido a problemas relacionados con la portada del disco. Por consiguiente, el cuarteto dejó de tocar en vivo durante un año. Entonces en el 2000 sacaron un álbum. Para ese momento el hermano no estaba de acuerdo en cómo se estaban llevando las cosas y dice, no, nos vemos, chao. Esto no va de acuerdo con lo que yo quiero para mí. Tienen que hablar, tienen que mirar y bueno, vuelven. Hablando acá un poco de Ricardo, es importante, me dio curiosidad de por qué los hermanos estaban y qué pasó. Entonces, avanzando en el tiempo, Porfiado es un álbum más adelante de ellos. Es el primer álbum que no tiene ningún tema suyo. En Bipolar, todavía él había grabado y hay un tema de él, ¿no? E incluso llegó a interpretarlo en vivo una vez, en el Durazno Rock. Abro comillas sobre Ricardo y dijo lo siguiente: esto es espantoso, no quiero esto para mi vida. Me aburrí, como dije en otra nota, de no tomar las decisiones estéticas y que me pongan de arriba no solo en la música sino en todo. Cierro comillas. Entonces digamos, él peleaba o no peleaba, él más bien manifestaba las ideas de que pues artísticamente no podía expresarse completo, sino le hacían mucho caso a la casa disquera, ¿cierto? A los representantes.
Entonces él se generaba, decía, hey, la tapa tiene que ser así, las letras tienen que ser así. Él sentía que antes, como lo hacían, era mejor y decía, antes hasta qué lechuga le poníamos a las jirafas, verdes o moradas. Discutíamos horas entre nosotros sobre eso. Y ahora es que otros piensen por nosotros. Es muy aburrido y pues está bien si estamos haciendo embutidos, pero no es arte. Creo que de alguna manera él se sentía oprimido de no poder expresar todo lo que podía expresar inicialmente, ¿cierto? Creo que es como la lucha de muchos artistas, ¿no? Porque las casas disqueras están muy en pro de lo que comercialmente requiere en ese momento la música, por decirlo así, y están en pro de vender en vez de estar en pro del arte. Y eso es triste porque le quita el ingenio al artista, su forma genuina de hacer música y pues que a nosotros como oyentes también nos quitan la posibilidad o la oportunidad de encontrarnos con un artista integral diferente. Es que chévere que él haya dicho basta. Entonces, actualmente, por ejemplo, el Cuarteto de Nos es un grupo, siento que es muy meticuloso en este tipo de detalles y con su álbum Lámina 11, él hablaba en algunas de sus entrevistas que eran algo así como 10 láminas. Quizás tú puedas llegar a tener algo de conocimiento de eso en la parte psicológica, ¿cierto? Hacen referencia al test de Rorschach. Eso tiene 10 láminas. Y uno tiene que mirar una lámina e identificar qué animal o qué ve, más Es bien. una prueba proyectiva Ujú. y te presentan estas láminas y te preguntan qué ves en cada lámina y la persona empieza a dar su interpretación y de acuerdo a eso, usualmente el psicólogo o el psicoanalista tiene una serie de conclusiones con respecto a lo que tú digas, ¿sí? Correcto, pero son 10 láminas, ¿cierto? Son solamente 10 láminas, sí. Y el álbum se llama Lámina 11. Ah, bueno, ellos se crearon una nueva. Exacto, entonces son ese tipo de detalles que me parecen muy chéveres. Yo me imagino, no sé cómo lo harán actualmente, si Roberto todavía tenga mayor impacto en eso o el Sí. 100% de impacto en este tipo de detalles. Supongo que sí, que es parte de su esencia, pero también acompañado de otro grupo de personas, pues para que tenga quizás un poco más de impacto, ¿no? Sí. Entonces, seguían hablando y sobre este tema de que Ricardo, el hermano de Roberto, te cumplía ese rol de productor y tuvo ese problema que ya te mencioné con una de las tapas de Cortamambo. Sí. Entonces creo, yo busqué y era pues como una escena, una foto de una señora pues mostrando los senos. Entonces, de pronto no demostraba mucho para él, pero pues para ellos llamar la atención de alguna manera ¿no? Sirve. Ricardo decía, abro comillas, yo me fui del grupo una vez por eso, una tapa. Dije, esa tapa oficializa la etapa berrata de la banda que estamos tratando de dejar. Berrata es como mala, fea, Sí. bajo su vocablo. Después volvimos, pero por eso solo la banda no tocó durante un año. Entonces, básicamente fue por ahí de lo que pasó con ellos dos. Y luego, después del 2009, del álbum Bipolar, el bajista de la banda, Santiago Tabela, declaraba y decía, el Cuarteto de Nos no se separa, pero Ricky se va. Entonces Ricardo hace una banda aparte, tengo entendido que él es comentarista también en la radio, sigue su camino, pero ya no con el Cuarteto de Nos, ¿cierto? Ok. El 19 de marzo del 2024, en sus redes sociales, el Cuarteto de Nos indica que Santiago Tabela ya no va a ser parte de la banda. Entonces, se viene un nuevo álbum, una nueva gira, pero esta vez ya Santiago no va a estar acompañándolos. Tiene otros proyectos, tiene otras cosas que quiere realizar y, bueno, estar en estas giras, en los viajes, no le permiten que se pueda dedicar a otros proyectos. Imagínate, compartió 40 años con el cuarteto. Entonces,
es una pena que ya Santiago no los acompañe. Sí, total. Pero bueno, no nada. Chévere, igual que pueda hacer las cosas que le gustan. Igual, pues creo que sigue siendo un grupo que aunque Santiago le daba mucho, también termina siendo un grupo que pues se apoya en todos los demás integrantes y pues seguirá el cuarteto de Nos. Claro, pensando en lo que tú dices, nunca es tarde, ¿no? Tienes 62 años. Nunca es tarde para seguir por sus sueños, ¿cierto? Total, es muy chévere. O sea, rico poder hacer todo lo que le gusta. Y bueno, ya ahora sí, luego de esta amplia introducción sobre el cuarteto, interesante conocer un poco sobre su historia porque no conocía mucho de ellos más allá de la parte musical. Es una canción inicialmente que no tiene video. No hay video. Sí, vi que cuando estaba haciendo mi investigación vi un letrerito que decía, ay no, Video no oficial. es No tiene un video efectivamente oficial de ellos, que diga, está el video no oficial. Entonces, yo pienso que no lo necesitaba. No, o sea, muy buena canción, su letra, todo, yo estoy bien. tal, tal cual porque su carta de presentación lírica es toda una obra de arte. Qué difícil es a veces comprender quién es quién, ¿no? Entonces aborda el tema de identificar qué es lo que sentimos y en lo personal pueden existir sentimientos que ni siquiera sabemos cómo se llaman, ni entendemos y a plenitud cómo los sentimos. Y sin duda pues son difíciles de identificar. Puedes estar de mal genio, pero creer que estás de mal genio, pero más bien estás es triste. Para dar un ejemplo más sencillo, ¿no? Así que en la canción él de inmediato reconoce su inseguridad, la toma de la mano, la acepta y decide llamarla a presentarse cuando sea su momento. Toma eso cotidiano y como yo lo que vivo día a día lo puedo mostrar de una manera magnífica. Entonces, basado en algo que me dio mal genio, basado en algo que me dio inseguridad, venga, lo transformo en una canción y empieza a salir este tipo de cosas. Yo digo, wow, o sea, es increíble. Sigue el coro, que es donde indica que a veces piensa mucho y sí, qué difícil se torna la vida así. El solo pensar y pensar, pero pues no hacer. Yo vuelvo acá con una persona que admiro mucho y es Silvia Ramírez. Yo aprendí de ella que en muchas ocasiones uno sufre por escenarios catastróficos que no han pasado y a lo mejor ni siquiera pasen. Solo ocurren en mi mente, pero evidentemente son muy desgastantes. Entonces, muchas veces uno genera un caos por algo que no ha pasado y que ni siquiera va a pasar. Que la probabilidad de que pase es menor, pero en mi cabeza fue así y terrible. No me deja ni siquiera dormir, no me deja estar en paz y no me deja disfrutar mi presente. Tener el control de todo, pues, es una tarea imposible, ¿cierto? Total, no se puede. Luego la canción avanza y él presenta a su soledad, a la nostalgia, al miedo y al dolor. Y de momento nos presenta sus sentimientos que no llegan a ser muy agradables, ¿cierto? Pero para mí, en la letra, aparece ese superhéroe llamado Valor. Porque también le pone nombre A su valor. a su valor. Y es el que le ayuda a enfrentar a todos esos sentimientos que quizás podemos denominar como malos. No son malos, pero en lo coloquial decimos, ay, qué maluco estar triste. Pero no, simplemente son cosas que uno siente, ¿cierto? Luego viene el coro de nuevo y enseguida una reflexión sobre todo esto que vivió. Reconoció que tenía miedo, lo aceptó y fíjate que eso le trajo tranquilidad y pudo dormir. Aprendió a dominar su carácter. Sigue la letra y de alguna manera él ya logra identificar más fácil qué siente y cómo sentirlo. Esa es como mi opinión sobre la letra. Cuéntanos tú. Es una canción que creo que le sienta o que deberían ponernos a todos cuando empezamos a hablar de educación emocional. Hay algo que quiero resaltar y es que ahorita en muchos colegios hay una cátedra de educación emocional. Lo que tú decías, no sabemos cómo nominarlas. Estoy de mal genio, pero estoy diciendo que estoy triste.
o estoy triste y asumo que estoy de mal genio. Estoy muy alegre, muy feliz, muy contento, o supuestamente creo que eso, pero estoy eufórico. Bueno, las emociones son muchas, hay un listado gigante. Hablar de emociones nos tomaría un capítulo gigantesco acá, Una porque temporada completa. hay una serie de teorías, cada autor digamos que las clasifica. Hay quienes dicen, venga, hay emociones primarias y emociones secundarias. Pero pues no me voy a centrar ahí porque es un tema extenso. Pero sí quiero hacer una recomendación hoy acá y es, uno, escuche esta canción y dos, corra a ver Intensamente. Intensamente es una película que todos, como adultos y como niños, deberíamos ver. En la primera parte muestra lo que denominaríamos emociones primarias. Entonces, ahí están ellas. Ya, yo creo que en unos par de semanas va a salir la segunda parte, ¿cierto? Sí. Y ahí están las emociones secundarias. No, yo estoy, mejor dicho, yo allá en primera fila el día que pongan esa película porque me parece muy buena. En la película y en la canción hablan acerca de eso, de las emociones todas son necesarias, todas son buenas. En la primera película de Intensamente hablan de la necesidad de la tristeza, ¿sí? Cómo sentirnos tristes hace que sea importante para nuestras emociones, para que reconozcamos las otras. Y el tema de la regulación, bueno, es una película encantadora, todo el mundo debería verla. Entonces, si usted me está escuchando hoy y no la ha visto, y hoy domingo la está escuchando este capítulo, váyase, apenas termine este capítulo, a ver Intensamente. Y si tiene un hijo, un sobrino, un primito, su ahijado, su mamá, su papá, es una película que cualquiera le sienta y que creo que es tan, tan, tan importante porque el tema de la educación emocional es muy, muy importante. Todos los seres humanos, mire, yo creo que hay dos cosas importantes acá. Adultos que no saben dominar sus emociones y son adultos muy heridos y que no saben cómo expresarse. Y adolescentes en un momento muy complejo que se sienten muy mal. Y tú sabes que en la adolescencia incluso las hormonas le juegan a uno unas pasadas complejas y no saben cómo nominar y decir eso. Entonces, resulta, pasa y acontece que... Antes de que sigas, discúlpame, es normal uno encontrar adultos así como tú dices, que uno siendo más joven piensa, porque ellos son adultos ya la tienen clara. Ay, no. Y no. Y es esta generación especialmente. Mis papás o tus papás son la generación que les cuesta muchísimo. Creo que nuestra generación, nosotros estamos sobre los 30 años, tiene un poco más de educación emocional, pero los que son nuestros papás, a ellos les cuesta muchísimo porque nunca les hablaron de las emociones y porque el estilo de crianza bajo el cual crecen es un estilo en donde te niegan la posibilidad de expresar tus emociones. Ahí es donde te dicen que llorar es solo para niñas, que llorar es para débiles, que no tienes derecho a ponerte de mal genio, que, bueno, o sea, un montón de invalidación gigante y ellos crecen. Y ahí es cuando uno los escucha decir, ay, a mí me dieron rejo y aquí estoy y no me pasó nada. Marica, tienes un montón de cosas allá atrás que no has trabajado y que las sigues sacando. Y eso no los hace malas personas, ni tampoco los culpo. Pero pues sí sería bien interesante que un día hicieran ese ejercicio, si usted tiene más de 50 y nos está escuchando, haga ese ejercicio y decir, me cuesta, ¿sí? Son los adultos que les cuesta mucho decir te amo, porque es muy complejo, porque no les decían a ellos te amo y porque de alguna manera expresar sus emociones es sumamente complejo para ellos. Entonces, son muchas cosas, hay detrás de las emociones, hay muchas cosas, por eso digo que aquí nos podríamos extender un montón. Sin embargo, quería traerles unos datos importantísimos que encontré al escuchar esta canción y decía, él domina sus emociones, le da nombre, por ende las reconoce. Y dije,
es muy bueno, deben haber estudios acerca de eso y efectivamente encontré un montón. Pero voy a hablarles de uno en específico, de un señor que se llama Leiberman y pues su grupo de investigadores. Ellos hicieron un estudio con unas imágenes cerebrales para mostrar qué sucedía cuando una persona sabía etiquetar sus emociones. Encontraron que había una reducción en la actividad de la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro en donde usualmente vives las emociones, ¿sí? Entonces ahí está tu amígdala y con la amígdala vives las emociones. Cuando tenían en este estudio personas que estaban viviendo emociones negativas, entre comillas negativas, porque no hay una emoción buena o mala, pero digámoslo negativas para identificar cosas como el mal genio, la rabia, la ira, que no son malas, vuelve y juega, pero pues para que comprendamos a qué me refiero. Y le daban nombre, ¿sí? Estoy sintiendo rabia, se disminuía la actividad de la amígdala y lograban regularse emocionalmente. Entonces ellos dicen, nominarlas ayuda a sentirnos en control y a regularlas de manera mucho más efectiva. Entonces ese me encantó. Vi otros también en donde hacían exactamente o cosas muy parecidas, otros que les medían la actividad fisiológica, si sudabas, si te movías, y en general encontraban eso, y saber o reconocer qué es lo que sentimos nos ayuda a disminuir cualquier tipo de actividad. Eso por ese lado. Entonces dije súper bien. La canción habla y dice, venga, la reconocí y ahora ella ya no es dueña de mí. Simplemente yo le doy su nombre, permito que llegue a mí cuando necesito que llegue a mí, pero también la despido cuando ya no es momento de sentir rabia, cuando no es momento de sentir ira, cuando no es momento de estar triste e incluso cuando es momento de no estar feliz. En varias oportunidades dentro de la canción, él habla acerca de esto me pasa cuando pienso demasiado, esto me pasa cuando pienso demasiado. Lo hice en varias ocasiones al iniciar el coro y creo que está hablando de ansiedad. Creo que es una de las enfermedades mentales de la actualidad, esa necesidad de control, esa necesidad de evitar la incertidumbre, de alguna manera estar pensando en cómo tener la posibilidad de tener todos los factores a nuestra voluntad, nos está matando. Además, que siento que también por el tema del mismo contexto, la gente todo el tiempo quiere estar así, en constante actividad y mañana va a ser esto y pasado esto y tiene que ser así y si no es así entonces viven mal y inventan los peores escenarios. Entonces creo que la invitación de la canción es a, venga, no es necesario, siéntese, nomine, sienta incluso lo que su cuerpo le está diciendo, reconózcase y pare. Muy bien, siguen las conclusiones. Y aquí vienen nuestras conclusiones. Bueno, mis conclusiones. No, la canción es genial, escúchenla en serio y de paso después vean intensamente. Qué pena la intensidad, pero creo que sí es importante las dos cosas. Lo segundo, si usted siente que no reconoce sus emociones, empiece por hacer pequeños ejercicios de identificarlas, de revisar, verificar en internet qué son las emociones, cuáles son las emociones, lea las descripciones para cada una y es un ejercicio que entre paréntesis parece bobo, ¿sí? Pero es algo que lo puede hacer usted ahí solo en su cama, juicioso y que le va a ayudar un montón, solamente con hacer eso. Yo abro comillas y digo, el carácter es lo que uno forma. El carácter fuerte puede dominar el temperamento. Entonces, por ejemplo, viene un señor, lo empujan y él dice, este señor domina su carácter.
lo empujan y no pasa nada. En cambio, el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Por ejemplo, hay un señor allá rojo gritando a todos. Ese señor tiene un carácter débil. Tiene fuerte el temperamento y no lo domina con su carácter. Lo anterior, gracias a Yokoi Kenji. Ok. Bueno, yo quería dejarles también unas cápsulas para quienes hoy están pasando por momentos difíciles de ansiedad. Aparte de que aprendan a dominar sus emociones, es que empiece a reconectar desde lo cotidiano, desde agradecer las cosas buenas que hay en este momento y disfrutárselas para dejar de vivir en el futuro, ¿sí? Una vez tenía la oportunidad de hablar con una amiga. Hola amiga, si me estás escuchando, sabes cuál eres. Y le decía exactamente eso. Ven, tal vez no estás olvidando en estar de alguna manera, no feliz, pero sí agradecida con lo que vives ahora. A veces nos centramos en el futuro y eso nos centra en la queja, ¿sí? Porque no lo tengo hoy y entonces hoy me quejo por lo que no tengo. Pero venga, agradezca por lo que sí tiene y vívalo. Eso. 2, quienes viven ansiedad muy, muy fuerte y tienen ataques de ansiedad. Empiecen también por acciones muy pequeñas como salir a caminar, hablar con un amigo, hacer meditación y un ejercicio importante de mindfulness. Hay en YouTube muchos, digamos que pistas que te dan la guía para hacer mindfulness y es bien interesante. Eso no es de un día para otro. O sea, se sienta y su cabeza va a empezar ahí a dar vueltas, pero inténtelo varias veces hasta que probablemente lo logre. Sí, el otro día miraba, ya incluso lo habíamos hablado, y es acciones pequeñas dentro de tu rutina te ayudan a mejorar. Y me empezó a salir un meme de eso. Un meme de, sí, hoy me fui por otro camino, me comí un helado y mi vida mejoró. Y decían, parece meme, pero es verdad. Y es verdad. A pesar de que sea un meme, tiende a ser verdad. A veces si uno se da esos espacios, bien, hay que hacerlo para identificarlo, ¿cierto? ¿Con qué pedacito de la canción te quedas? Creo que me hubiera gustado decir aquí toda la canción porque es muy muy buena. David, creo que de nuevo volvemos a coincidir. Entonces voy a leer el pedacito. Creo que me extiendo un poquito más de lo que tú dijiste al inicio, pero acá va. Mi frase o mis frases o mi pedazo de la canción en este caso es: y así mis temores reconocí, los enfrenté y pude dormir, los puedo nombrar y los puedo ver, les puedo hablar y los puedo oír. Y así dejé de huir, de ser su rehén, y los bauticé con los nombres que yo mismo les elegí para que fueran como un talismán que me protegieran del mal. Qué difícil a veces es comprender quién es quién. Y así mis temores reconocí, los enfrenté y pude dormir, los puedo nombrar y los puedo ver, les puedo hablar y los puedo oír. Y así dejé de huir, de ser su rehén, y los bauticé con los nombres que yo mismo les elegí para que fueran como un talismán que me protegieran del mal. Qué difícil a veces es comprender quién es quién. Bueno, ¿y por qué todo ese pedazo? Pues porque creo que resume todo, la necesidad de que comprendamos cuáles son nuestras emociones, qué es lo que estoy sintiendo, nominarlas, saber que al final nosotros somos quienes tenemos el control, pues, que estamos hablando de no control, pero tenemos el control de nuestras emociones. Ya cuando las reconocemos, les damos ese nombre, también les damos su lugar, el momento y el espacio para sentirlas y luego decirles, ok, bye, esto fue todo. ¿Y tú? ¿La dedicarías? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Líricamente Hablando. Primera I con letra Y. Compartir el capítulo y lo más importante, comentar si la dedicarías, cuál es tu opinión y cuál debería ser la próxima canción.
Simple, comenta, comparte y síguenos. Muchas gracias por escucharnos.